Tomen su lugar, hermanos, muy amables, muchísimas gracias, y vamos a dejar que los pequeñitos salgan a su actividad de esta hora. Y nosotros pues vamos también a pasar a la predicación que se basa en ese pasaje que acabamos de leer. Ténganlo a la vista, ténganlo a la mano, porque en ese pasaje vamos a meditar. Antes de la predicación solamente quiero comentarles que el boletín de hoy, como siempre, trae las noticias y asuntos que deben conocer, pero me interesa mucho, hermanos, que el editorial que siempre va al final del boletín, lo lean muy bien, pero sobre todo lo conserven. No sé cuántos tengan sus boletines de todo el año pasado. Parece que dijeron que el hermano Enrique Hernández los tiene todos. Bueno, pues yo también los tengo todos los boletines del año pasado, que son 26 boletines, ¿verdad? Pero este boletín trae una especie como de test para que usted pueda, con la ayuda de Dios, mediante 20 preguntas, pueda evaluar su vida espiritual a lo largo de todo el año. Si usted conserva este boletín y lo está leyendo constantemente y contestando las preguntas de modo que complete o las 20 preguntas sean positivas, usted podrá completar un puntaje del 100%, que es lo ideal para evaluar nuestra vida espiritual. Consérvelo y téngalo en su Biblia guardado o donde usted crea conveniente, de manera que lo esté leyendo relativamente cada que usted vea cómo va su vida espiritual. Y yo estoy seguro que con la ayuda de Dios le irá bien, porque necesitamos todos que nuestra vida espiritual este año sea mejor que el año pasado, hermanos. Muy bien, una vez habiendo hecho este anuncio, vamos a pasar a la predicación de la palabra de nuestro Dios, que está ahí en ese pasaje, Éxodo 18, versículo 13 al 26, que ya acabamos de leer, y el sermón se titula de la siguiente manera: motivos, propósitos y resultados de nombramientos en el pueblo del Señor, ¿verdad? Ahora, ¿qué es un nombramiento? Bueno, a mí me gusta siempre ir al diccionario porque me da una definición exacta. Podemos tener definiciones aproximadas o ideas, pero lo mejor es ir a una definición exacta. El diccionario nos dice que nombramiento es la acción y efecto de nombrar a quien se le designa para desempeñar un cargo u oficio en particular. Eso es nombramiento. Ahora, el nombramiento es también una distinción que se le da al nombrado. Y esa distinción no es una jerarquía de alto estatus, mediante la cual se piense que se tiene la autoridad de hacer o deshacer al antojo propio lo que le venga en gana, sino que es un privilegio que le da la oportunidad de servir con humildad y responsabilidad para el bien y provecho de la empresa o grupo que le concedió tal comisión. Esta ya es una definición muy larga, pero también abarca lo que es el nombramiento. De aquí que cada uno de los nombramientos en el pueblo del Señor, o sea, en la iglesia, deben contemplar los motivos, los propósitos y los resultados correctos y anhelados principalmente para Dios, recordando, hermanos, que solo somos obreros temporales en la viña del Señor. Por eso hay un pasaje que dice así, escuchen: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros a su viña, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo:
id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. De manera que solamente somos eso, obreros temporales. Por eso es importante, hermanos, que analicemos lo que estamos viendo. Todo esto, hermanos, pues nos permite eso, analizar el caso de Moisés y de su suegro, y de esta forma ver los motivos, los propósitos y los resultados de los nombramientos en el pueblo del Señor. Vamos analizando primero los motivos. Vamos a ver los motivos de nombramiento en el pueblo del Señor. En primer lugar, diremos tres cosas en relación a los motivos. Los motivos son para que el líder no trabaje solo. Vean lo que dice el versículo 13 y 14 de nuestra lectura. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Qué interesante, ¿verdad? Entonces estamos viendo los motivos y decimos en primer lugar que esos motivos son para que el líder no trabaje solo. Hay iglesias donde casi el pastor lo hace todo, por lo menos lo de más importancia. Y no se hace nada si el pastor no dice primero algo o aquello, y aunque de esa manera a veces el pastor tiene un control sobre mucho de lo que se hace y nada se hace sin la aprobación del pastor, lo cual a veces es bueno, pero también puede ser contraproducente, lo que la Biblia nos enseña es que el líder, en este caso Moisés, no era correcto que él trabajara solo. No era correcto porque, para empezar, el líder no tiene la capacidad de afrontar un trabajo muy demandante, y también no es justo que solamente una persona acapare todos los puestos de responsabilidad. Claro que hasta entonces Moisés recibía de Dios la fortaleza, la dirección, la ayuda, la inspiración y todo lo necesario para hacerse cargo de un pueblo tan grande. Pero recuerden que estamos viendo en este libro el Éxodo, esa salida que hizo el pueblo de Israel de aquel cautiverio en Egipto, y cómo el Señor usa a Moisés para esto. Por lo tanto, Moisés ya era reconocido como un líder. El pueblo lo reconocía como tal. Bueno, al día de hoy el pastor viene a ser un líder. La iglesia lo reconoce como tal, y aunque es el líder, no debe trabajar solo. No debe recaer sobre él la mayoría o toda la responsabilidad de la iglesia. ¿Qué más diremos hablando de estos motivos? Bueno, los motivos son también para que el líder pueda dedicarse a cumplir con la voluntad divina. Vean lo que dicen los versículos 15 y 16. Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Eso es realmente lo que el líder debe hacer primordialmente, no únicamente, pero sí primordialmente, que pueda declarar a todos la voluntad de Dios. Para eso es importantísimo que entonces el líder tenga el tiempo, y no solo el tiempo, sino la tranquilidad de prepararse para hablar o declarar al pueblo la voluntad de Dios.
¿Cuáles son esas? Pues las que encontramos aquí en la palabra de Dios, las ordenanzas, las leyes y todo lo que el Señor ha mandado para su pueblo. Para eso, gracias a Dios, la iglesia contrata a un pastor que sea de tiempo completo. De tiempo completo para que no se dedique a otra cosa más que a la iglesia. Normalmente hay iglesias que contratan pastores que no están de tiempo completo, pero eso no es correcto. Claro que hay iglesias que por su condición económica o de trabajo no necesitan un pastor de tiempo completo, pero la verdad es que sí, toda iglesia necesita un pastor de tiempo completo, aunque hay iglesias que no lo piensan así. Y entonces hay pastores que tienen que ser bivocacionales con 2 trabajos, el de la iglesia y otro más, porque al no estar de tiempo completo la iglesia por lo regular no le paga lo suficiente, pues nada más viene a predicar el domingo y así, ¿verdad? Una que otra cosa, y entonces el pastor se ve en la obligación de buscar otro trabajo que le dé los recursos necesarios para sus necesidades. Pero eso hace que el pastor ya no se dedique a la iglesia 100% y por lo tanto difícilmente va a atender las necesidades espirituales de la iglesia. Y el pastor está para que pueda declarar a todos la voluntad de Dios. Esto es algo de lo que leemos allá en Hechos. Cuando vemos en Hechos capítulo 6, vean lo que dicen los versículos 1 y 2. Hechos 6, 1 y 2 dicen así: en aquellos días, como creciera el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, o sea de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Aquí está lo que estamos diciendo, ¿verdad? El líder que en aquel tiempo, recuerden que apenas era una iglesia, la iglesia primitiva, no había todavía más iglesias cristianas, ahí estaba la iglesia, el pueblo del Señor, que ya estaba creciendo, que habían comenzado en número como de 120, y luego ante el primer discurso de Pedro se entregan o se convierten como 3,000 sin contar hombres y mujeres, y así fue creciendo. Pues los apóstoles o los discípulos de Cristo eran los líderes entonces para tanto pueblo, pero con todo y eso la demanda era mucha. De las atenciones no solo de los cristianos judíos, sino también ya de los cristianos griegos. Y entonces viene una crítica, que es a los líderes, porque son los líderes casi siempre cuando hay un problema hay que ir con el pastor y decir: está pasando esto, está pasando aquello. Y entonces aquellos dijeron: bueno, sí, este problema hay que atenderlo, pero es un problema menor, no tenemos nosotros por qué descuidar la palabra de Dios, la predicación, la enseñanza, para estar ocupándonos en estas cosas que, aunque son importantes, las podría hacer alguien más. Y ahí vemos cómo es importante que el líder pueda declarar a todos la voluntad de Dios y no tenga que descuidarse de este trabajo que es una de sus prioridades por andar viendo algunas otras necesidades. Por eso es importante hablar de estos motivos de nombramientos en el pueblo del Señor, para que el líder no trabaje solo y para que el líder pueda dedicarse a declarar la voluntad de Dios. ¿Qué más podemos decir hablando de estos motivos y volviendo a Éxodo 18? Bueno, diremos que los motivos son porque el trabajo es mucho y muy demandante. Vean lo que dice el versículo 17 y 18 de Éxodo 18: desfallecerás del todo. Perdón, 17. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante, que aquel hombre, suegro de Moisés, fue muy observador, y no solamente eso, sino que Dios lo llevó con ese propósito.
Y aquel hombre estuvo viendo lo que hacía Moisés y analizó y dijo, no está bien lo que haces. Gracias a Dios eres un gran líder, mira, Dios te usó para sacar al pueblo, mira todas las maravillas que Dios hizo estando tú al frente de este pueblo, y además ve cómo el Señor acabó con aquel pueblo egipcio y lo sepultó en el mar, y ustedes salieron ilesos, y cómo los ha traído hasta este lugar. Bueno, gracias a Dios y que te ha usado, pero no está bien ya lo que estás haciendo. Y es interesante que el pastor no debe tratar de estar por encima de todos los hermanos en cada uno de sus puestos, no dejándoles trabajar en paz, sino estar ahí encima de ellos acatarrándolos nomás. No, que esto no está y afuera acá. Tampoco está bien. Por eso es importante que entendamos algo en cuanto a estos motivos de nombramientos. El trabajo es mucho y muy demandante. Por eso este hombre con tanta sabiduría le dice, desfallecerás del todo tú, y no solamente tú, le dice también este pueblo. ¿Por qué también el pueblo? Porque también el pueblo se veía afectado al estar haciendo espera uno tras otro a que Moisés declarara lo correcto entre un asunto y otro, y mientras tanto todos ahí cansados, esperando turno, cuando que podía haber quien atendiera a todos al mismo tiempo, ¿verdad? Por eso estamos diciendo claramente esto, el trabajo es mucho, hermanos, y en esta iglesia hay mucho trabajo. La verdad es que trabajo sobra, hermanos. Lo que se necesita es quienes quieran trabajar. Y gracias a Dios que el año pasado hicimos los nombramientos, y aunque hubo nombramientos que se dejaron y quienes abandonaron sus cargos o sus responsabilidades, gracias a Dios hubo quien lo suplió. Gracias a Dios. Por esto es importante ver que el trabajo en la iglesia siempre va a ser mucho. Miren lo que dice Marcos 6. Marcos capítulo 6, para que vean lo que ahí tenemos y vean qué es lo que interesante lo que dicen los versículos 30 al 34. Marcos 6, 30 al 34 dicen así: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzaron a enseñarles muchas cosas. Qué interesante que el Señor Jesús les dice a los discípulos, después de que le dijeron todo lo que habían hecho en ese trabajo arduo, en ese trabajo extenuante, y el Señor les dice: bueno, trabajamos, vamos a descansar un poco, vénganse, vamos a un lugar aparte, y se suben a una pequeña barca y se van remando para otro lugar donde pudieran estar tranquilos. La gente los ve y los reconocen y se van a pie, llegan primero, y el Señor Jesús sale de la barca con sus discípulos con el deseo de descansar, y se encuentra que ahí estaba la gente con necesidades y que tenían que seguir trabajando. Así es, hermanos, así es en la iglesia. Por eso necesitamos que toda la iglesia trabaje, especialmente aquellos que aceptamos un cargo el año pasado y que ya lo estamos ejerciendo en este año. No ser omisos. Vean que el Señor Jesús no los corrió y les dijo: a ver, dejen de molestarme, vamos a descansar, ahorita no son horas, váyanse. Inmediatamente los atendió a pesar de estar cansado, a pesar de estar extenuado él y sus discípulos. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que el verdadero pueblo del Señor y los verdaderos líderes que tenemos cargos en la iglesia y que ahora estamos ejerciendo un cargo, veamos estos motivos. El trabajo es mucho, hermanos, y necesitamos que todos cooperemos. Que no seamos como dice el dicho, ¿verdad? Que tengamos arranque de caballo fino y llegada de burro viejo al final del año. Que nos comprometamos con el Señor a que de Él recibiremos fuerza para arrancar
con ganas y terminar el año igual, con ganas, y que del Señor habrá la fortaleza. Hermanos, que nos cansamos, sí, hermanos, andamos muy cansados. Yo ahorita ando súper desvelado. Estos días con lo de mi mamá, hemos andado aquí y allá, y yo en las noches hasta el sueño se me ha ido. Y créanme que he estado bostezando en la clase que hasta me ha dado vergüenza. Qué bueno que el hermano Jorge suplió la clase. Y yo no sabía que iba a pasar esto en la semana, pero le pedí el domingo pasado que me ayudara a dar la clase. Y gracias a Dios que Él lo hizo, porque así como ando de cansado, hubiera sido difícil para mí dar clase y luego predicar ahorita y todo eso. Pero miren, andamos cansados, sí, hermanos, pero tenemos un trabajo que hacer. Tenemos una responsabilidad que cumplir, hermanos. Por eso acabamos de ver los motivos de nombramientos en el pueblo del Señor. Dijimos que son 3, para que el líder no trabaje solo, para que el líder pueda declarar a todos la voluntad de Dios y porque el trabajo es mucho y muy demandante. Vamos a ver ahora los propósitos de nombramientos en el pueblo del Señor. Diremos 4 cosas. La primera, los propósitos son para que el líder asuma su responsabilidad ministerial. Ahí en Éxodo 18, vean lo que dice el versículo 19. Oye ahora mi voz. Recuerden, son palabras de Jetro. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Ahí está englobado el trabajo del ministerio pastoral. Está tú por el pueblo delante de Dios. Eso es lo que hace un pastor. Estar delante de Dios por el pueblo. Y todo lo que las necesidades del pueblo, el pastor las lleva en oración. Una vez me decía una hermana, hermano, ay, mire, yo nomás dándole problemas, es que esto y lo otro, hasta pena me da. Le dije, mire, hermana, que no le dé pena, porque sus problemas no los cargo yo, se los dejo al Señor. Pero es importante que los conozca yo para estar intercediendo delante de Dios por ellos. Y no porque Dios oiga más al pastor que a nadie, sino porque el pastor está de tiempo completo trabajando en bien de la iglesia y tiene más tiempo para estar no solo estudiando, sino orando e intercediendo por las necesidades de cada hermano de la iglesia. Por eso es que cuando a mí me dan una necesidad por la que ore, yo la anoto y la pongo en mi lista de oraciones para que entonces yo no las olvide y allí una tras otra no se me va ninguna. Y entonces puedo interceder por las necesidades de cada uno de los hermanos de la iglesia. Por eso estamos diciendo que en estos propósitos de nombramientos en el pueblo del Señor son para que el líder asuma su responsabilidad ministerial. Pero también son para que el líder valide cada uno de los nombramientos. Miren a qué punto llegamos, es muy importante. Que el líder valide cada uno de los nombramientos. Vean lo que dice el versículo 20 y 21. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. ¡Qué interesante! Es cierto que la iglesia es la que nombra, pero aquí quizá ha habido un poco, a veces, con los años, un poco de malentendido. Sí, la iglesia nombra y la iglesia aprueba, pero es obvio que el pastor debe tener o dar su visto bueno a los nombramientos. Claro que a veces ante la necesidad, pues lo que queremos es que haya hermanos dispuestos. Y ya lo que queremos, como dicen, ya no la pide uno con moño, ¿verdad? Ya nomás con que haya quien quiera trabajar, porque a veces es el problema, que no todos quieren trabajar. Entonces, a veces ya no se pone uno, como quien dicen, con exigencias, ya nomás con que haya hermanos que deseen. Pero lo que sí es importante es lo que dicen estos 2 versículos, porque estos 2 versículos dan una clave. En primer lugar dice, enseña a ellos las ordenanzas y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer.
Hermanos, yo no quiero ahorita ninguna opinión de nadie, pero es importante algo. ¿Qué tanto se ha aprendido desde que un servidor llegó a esta iglesia? ¿Qué tanto? ¿Sí o no? ¿Han aprendido o no? ¿Se ha predicado la palabra de Dios clara o no? Y eso es algo que ustedes saben y deben reconocer y tienen que, si se ha habido enseñanza real o no. Entonces, si yo sacara una balance de todas las predicaciones que he hecho aquí en este lugar desde que llegué en estos más de 3 años, ¿cuánta enseñanza ha habido y cuánta realmente la iglesia ha aceptado, ha asumido y ha llevado a la práctica? Porque eso es la mejor manera de enseñar, con la predicación de la palabra. Por eso dice la Escritura, enseña a ellos las ordenanzas. Esta es la manera de estar enseñando la palabra del Señor. Esta es la manera también de estarles mostrando el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Pero fíjense que el pastor eso es lo que muestra, pero la responsabilidad es de cada quien. Yo no me voy a ir detrás de cada uno de ustedes a ver si anda haciendo lo que se le acaba de enseñar aquí. No podría y también no sería correcto. Pero la enseñanza se está dando. Se les muestra lo que se debe hacer, el camino por donde deben andar. Ahora, ¿cada uno lo está haciendo o no? ¿Cada uno lo está haciendo o no? Y vean qué interesante lo que sigue diciendo el versículo 21. Además, y vean lo que dice, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Y luego dice, además de escoge, dice, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas y de 50 y de 10. ¿Y qué pasó con los discípulos cuando tuvieron que escoger a los diáconos? Ellos presentaron a la iglesia los aprobó, pero fue responsabilidad de los líderes. Por eso aquí entramos a un caso muy importante, hermanos. El pastor o el líder debe validar cada nombramiento de cada uno. Ok, dijimos, lo que queremos es que haya, pero lo que sí es importante es que sobre la marcha se va a ver el trabajo de cada uno. Y entonces el líder o el pastor, que es el que valida, dice, pues este va bien que siga, este ya no va bien, poner otro. Y no tiene tampoco la iglesia que aprobar eso si sí o si no, porque finalmente el pastor es el responsable del trabajo. Y esto no es amenaza para nadie, hermanos, para que no se ponga, simple y sencillamente que es una responsabilidad del pastor que se cumpla con cada cargo que cada quien asumió. Obviamente, el pastor tiene que ir viendo el trabajo, tiene que estar teniendo informes, por eso en sesión de negocios pedimos informes para ver qué se está haciendo, para ver qué se está logrando, ¿verdad? Pero es muy interesante esto que estamos diciendo. El líder valide cada uno de los nombramientos. Vamos a ver qué dice segunda de Timoteo, por favor. Vamos allá a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo y vea qué interesante lo que nos dice el capítulo 2, versículos 1 y 2. Segunda de Timoteo 2, 1 y 2 dice así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vea otra vez la responsabilidad del líder, o en este caso ya del pastor, que en este caso era Timoteo. Y Timoteo lo que sabía lo había aprendido de otro gran líder como Pablo. Y se supone que en la iglesia el liderazgo del pastor, no digo de Fernando de la Mora, de cualquier pastor que esté de aquí. En este caso estoy yo, más adelante no sé quién vendrá o quién estará, pero el líder tiene la responsabilidad de enseñar para que los que están ahora con cargos, por ejemplo en el caso de los maestros, enseñen a otros que tal vez años más adelante serán los que estarán enseñando, y así se cumple la Escritura. Pero es responsabilidad del pastor hacer esto. Encarga a hombres, encarga. El encargo, el Señor se lo da al pastor y él tiene que estar cuidando.
estos nombramientos, hermanos. Claro está que la idea es que cada uno cumpla delante de Dios porque es un compromiso, ¿verdad? Estamos viendo los propósitos. Dijimos que para que el líder asuma su responsabilidad, para que el líder valide cada uno de los nombramientos, vamos a ver en tercer lugar, en estos propósitos son para que el líder y los nombrados, hagan cada uno su benéfica labor. Hagan cada uno su benéfica labor. Éxodo 18:22 lo dice: y ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Qué bonita frase esa última, hermanos. Así aliviarás la carga de sobre ti, pero esta parte final, hablando de esa carga, y la llevarán ellos contigo. Este es el anhelo de todo pastor, hermanos. Este es el anhelo de todo pastor. Que la iglesia lleve junto con el pastor toda la carga del trabajo. Que no sea el pastor solamente. Porque luego, oigan, hermano, que necesitamos, díganle al pastor, para eso le pagan, ándale. Y todo quieren que lo haga a veces el pastor. ¿Por qué? Porque para eso le pagamos. Y la verdad es que al pastor se le paga porque dejó su trabajo secular para dedicarse a esto, y es justo que no tenga que ver otro trabajo para salir adelante, y se le paga porque es voluntad de Dios, no de la iglesia. Entonces no le van a tronar los dedos al pastor para decirle: ahora te estamos pagando, muévete, flojo. Claro que el pastor debe trabajar, sí, pero cada uno debe hacer su benéfica labor, porque a veces se le pide al pastor muchas cuentas. A ver, ¿y qué ha hecho con esto? Bueno, pues ¿qué tal si el pastor les pidiera a cada uno, según su nombramiento, cuentas? Y cuentas claras y bien hechas, ¿verdad? Digo, la verdad es que el que nos va a pedir cuentas es Dios, y eso nos debe preocupar, porque a Dios sí le daremos cuenta. Y cada uno, el pastor y los nombrados, cuando digo nombrados me refiero a todo nombramiento, desde diáconos, maestros, consejeros, secretario, tesorero, todos los que hacen aseo, los que sean, todos los que aceptaron un cargo, todos llevamos esta carga juntos, pero debemos llevarla juntos. Por eso dice la Escritura eso, ¿verdad? ¿Qué más diremos de los propósitos? Pues algo más. Los propósitos son para que el líder y el pueblo avancen en paz hasta llegar al lugar indicado. Vean lo que dice el versículo 23. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Qué bonito, hermanos, que tanto el pastor como toda la iglesia, el pueblo, avancemos. ¿Qué es avanzar, hermanos? Avanzar es que la iglesia cumplamos nuestro trabajo no solo dentro, sino fuera. Y cuando digo fuera es hablando de Cristo a otros, especialmente dando buen testimonio para que allá la gente se haga nada para Cristo y la estemos trayendo. Y eso es que como la iglesia va a ir avanzando, va a ir creciendo, va a ir madurando. Si eso hacemos todos juntos, hermanos, llegaremos a un lugar indicado. El cielo. Aquí el pueblo tenía que llegar a la tierra prometida, la tierra de Canaán, aquella tierra que fluía leche y miel. Era un lugar terrenal en este mundo. Pero nosotros ya somos somos viajeros, vamos de paso, somos caminantes. Llevamos nuestra maleta hecha, no nos quedamos aquí mucho tiempo. Y hermanos, tenemos un lugar al cual llegar. Y dice la Escritura: si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, hablando del pastor. Y luego dice al del pueblo: y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. ¿Queremos llegar en paz hasta la presencia del Señor, hermanos? Trabajemos, hagamos todos nuestra parte, y un día llegaremos a la presencia del Señor. Vamos a ver el tercer punto.
y este tiene que ver con los resultados de nombramientos en el pueblo del Señor. Hemos visto los motivos, los propósitos, y ahora vamos a ver los resultados. ¿Cuáles son estos resultados? Bueno, pues también diremos tres cosas. Lo primero, los resultados se dan oyendo y haciendo lo que la Biblia enseña. Vean lo que dice el versículo 24. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Yo quiero que sepamos que aquí el suegro habló de parte de Dios. No fueron palabras suyas, no fue una ocurrencia. Claro que no sé si el suegro sabía exactamente que Dios lo estaba usando, pero el versículo anterior dice, si esto hicieres y Dios te lo mandare, vean, aquí toma en cuenta a Dios. Lo cual quiere decir que seguramente no solo Dios le llevó, sino que Dios le hizo ver lo que Moisés hacía y entonces habló de parte de Dios, ¿verdad? Por eso decimos que Moisés oyó la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo, pero obviamente que también Moisés entendió que esto era de parte de Dios. Por eso estamos diciendo que los propósitos de los nombramientos se dan oyendo y haciendo lo que la Biblia enseña. Cada uno vimos hoy una clase, y cada maestro dio una clase. Y de todo lo que vieron hubo una enseñanza. No solamente una enseñanza para llenar mi cabeza de más conocimiento de la Biblia, sino llenar mi vida y mis acciones diarias de la voluntad de Dios, llevarla a la práctica. Esa es la idea, hermanos. Por eso dice muy bien Santiago. Vamos a Santiago capítulo 1, hermanos, porque Santiago es la palabra de Dios a la práctica, ¿verdad? Santiago 1, vean lo que dicen los versículos 22 al 25. Dicen así, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Queremos ser bienaventurados en todo lo que hacemos, no solo dentro de la iglesia, sino fuera de ella. Pues empecemos, hermanos, oyendo y haciendo lo que la Biblia enseña. Pero es obvio que tenemos que primero hacerlo delante de Dios aquí en su pueblo, para que también lo hagamos allá, cuando salimos al mundo, cuando andamos entre los conocidos o familiares inconversos. Porque aquí a lo mejor hacemos la voluntad de Dios, porque aquí nadie se pone a decir malas palabras. Pero ¿qué tal allá en la calle? Que dicen toda clase de groserías, y no hablo de nadie en particular. Yo lo sé porque hay casos, y ha habido casos. Es nomás un ejemplo, entre otras cosas que muchos cristianos aquí no hacen, pero allá en el mundo sí. Aquí nadie va a fumar. Es obvio, se vería mal y no se lo permitiríamos, lo echaríamos fuera. Pero ¿qué tal allá cuando los amigos, fúmate un cigarrito? Pues uno no hace daño, ¿no? Y así muchas cosas que no se deben hacer. Debemos ser oidores y hacedores de la palabra de Dios, comenzando aquí y luego continuando allá, ¿verdad? Hablando también de los resultados, diremos que se dan escogiendo y poniendo en los puestos claves a la gente con cualidades de absoluta responsabilidad. Vean lo que dice el versículo 25. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Vean las cualidades de absoluta responsabilidad, porque vamos a tener que estar administrando la palabra de Dios ante personas y ante quienes vienen a este lugar, y a veces también administrando cosas materiales como el dinero, como los recursos que hay aquí en la iglesia. Y tenemos que ser 100% honestos, tener calidad
de responsables, primeramente ante Dios, hermanos, porque es ante quien nos comprometimos. Y finalmente, hablando de los resultados, diremos que se dan trabajando unidos y bien organizados. Versículo 26 lo dice así: y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Sí, trabajando unidos y bien organizados. Por eso dice claramente, y juzgaban en plural, porque todos, desde el líder que era Moisés y todos los que estaban nombrados con cargo, cumplían todos, llevando el trabajo todos juntos, ¿verdad? Por eso tenemos esta enseñanza, hermanos. Y voy a terminar diciendo lo siguiente. Los nombramientos que la iglesia hicimos a finales del año pasado y que ya estamos ejerciendo en este año, deben tener los motivos, los propósitos y los resultados que acabamos de analizar. De cada uno de los nombrados dependerá que esto sea así, recordando que es una promesa y un compromiso con Dios, y que un día, tarde o temprano, escucharemos un llamado final del Señor cuando nos diga: da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Y si hemos cumplido haciendo nuestro mayor y mejor esfuerzo, ese mismo día que el Señor nos llame a su presencia, también escucharemos estas palabras: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y termino con una frase que dice así: hoy se nos nombra en la iglesia para servir al Señor, y mañana se nos nombrará en el cielo para decir presente al Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.